Senado de hoy. Informativo Forever, FM. 8 de la mañana, 24 minutos. Como hemos anunciado, estamos con la presencia del economista Miguel Ángel Valdivieso de Fundación Ecuador para conversar sobre el nuevo programa 2012 de Más Libros. Pero sería interesante, Miguel Ángel, bienvenido, buenos días, que nos converse de qué se trata este programa municipal Más Libros, para que todos los ecuatorianos que nos están escuchando conozcan. Bienvenido. Muchas gracias, Washington, muchas gracias, señores de tal, la emisora. Efectivamente, en el 2005, el señor alcalde de Guayaquil decidió hacer un aporte a la educación local. ¿En qué consistía ese aporte? Proveer gratuitamente texto de primerísima calidad a todos los niños matriculados en las escuelas fiscales, en el 2005. Cerca de 170.000 niños en ese entonces fueron beneficiados con este programa. En el 2006, el entonces ministro de Educación, Raúl Vallejo, le solicita al alcalde si podía replicar el programa Más Libros a nivel país. Y el alcalde, con una actitud muy amplia, le dijo: señor ministro, el programa es suyo, hágalo. Fue así que en el 2006, el programa Más Libros llegó a cerca de 700.000 niños que estudiaban en las provincias con régimen costa. Claro, eso incluye no solo la cesión del conocimiento del programa, sino también de la propiedad intelectual de los libros, de toda la materia. Correcto, es decir, le cedió la cesión de derecho. Cesión de derecho, de acuerdo. Correcto. Entonces, a partir de ese año, todos los niños del país reciben textos. En el 2009, se le dice al alcalde de Guayaquil: ya no den libros en las escuelas fiscales. Entonces el alcalde da instrucciones que para atender a los niños de las escuelas particulares populares, es decir, aquellos niños que asisten a escuelas en los sectores marginales de Guayaquil, escuelas muy pobres, pero que hay la esperanza de estudiar. Desde ese entonces venimos atendiendo a esa población. Estamos hablando de cerca de 1.000 escuelas que matriculan a 125.000 niños aproximadamente. ¿Cuál es la población infantil que se está educando en escuelas en Guayaquil? Bueno, estamos hablando de cerca de 350.000 niños. 350.000. Claro, entre fiscales y particulares populares. Ya. No tengo los datos de las escuelas particulares, por decirte. Entonces, el municipio estaría llegando prácticamente al 50% de toda la población infantil escolar. No, porque no estamos considerando las escuelas particulares, por decirte, el IPAC, Nuevo Mundo o... Bueno, las que sí tienen recursos, hablando de las que no... Sí, es decir, si tú consideras el universo de las escuelas fiscales y de las escuelas particulares populares que atendemos, yo diría que llegamos casi a la mitad de la población estudiantil. Así es, ese 50%. Ahora, el éxito del programa municipal Más Libros, Washington y señores, no es solamente la entrega de los textos que son de excelente calidad, no. Va acompañado de una capacitación de primer nivel. Capacitación que es realizada por los técnicos de las editoriales participantes y que tiene el aval de la Universidad Católica. Es decir, todos los años las editoriales presentan su plan de capacitación, los técnicos de la Universidad Católica revisan y finalmente aprueban dicha capacitación. Es decir, damos tanto al niño que recibe un texto de calidad como a los maestros esa herramienta necesaria. Por ejemplo, el año pasado, cuando hubo un cambio en la currícula de educación básica, los textos Más Libros cumplían y cumplen con toda esa nueva currícula. Los maestros tienen que ser capacitados para que puedan transmitir los nuevos conocimientos a sus niños. ¿Cuál es la novedad especial en esta materia, Programa Municipal Más Libros básica para el año 2012? Bien, vamos a realizar la capacitación a partir del lunes 27 de febrero en dos fases. La primera, del 27 de febrero al 3 de marzo.
ahí se van a revisar conceptos de los textos. En matemática, por ejemplo, el tema de geometría, que es tan importante que los niños no le tengan temor a los números, que sepan. La geometría es una herramienta valiosísima durante la vida de cualquier profesional. Entonces, que los niños desde pequeños le cojan amor a eso. A la lectura crítica, ¿ya? Fundamental. Es decir, no podemos seguir con ese tema de memorizar, sino más bien convertir a los niños a que sean analíticos, que sean críticos en su razonamiento. Entonces, la segunda fase de la capacitación es del lunes 5 al sábado 10, y esa segunda fase lleva el proceso de evaluación del desempeño del director y del maestro. Es decir, se los va a capacitar para que los maestros sepan cómo manejarse bajo los nuevos esquemas que el ministerio, de una manera consciente, de una manera apropiada, exige de los maestros. Si esto, Miguel Ángel Valdivieso, lo llevamos a la práctica, el amor a los números y la lectura crítica, yo quisiera de alguna manera que nos explicaras cuál es la técnica que ahora se aplica o debería aplicarse, cuando antiguamente los profesores de matemáticas eran los más temidos, y parece que ellos y algunos se prestigiaban y querían ser los más temidos, y lo que únicamente lograban era que los alumnos de escuela, inclusive hasta de secundaria, por ejemplo, se llegó a pensar que los FIMA eran más inteligentes que los químicos, ¿te acuerdas? Los físicos matemáticos, eran los más preparados que los químicos biólogos. ¿Cuál es el cambio actual para que la técnica a todos, que nos conviene saber de números y llamar los números, claro, hoy día esto se haga realidad? Ahí radica, Washington, la formación de los maestros. Es decir, el maestro de hoy día, el maestro del futuro, tiene que ser un facilitador, ¿ya? La persona que motiva a que los niños se integren, se interesen en los temas. Hoy en día tú ves, como bien dices, independientemente de la carrera que uno tenga, uno está ligado a los números. Vas a los médicos y los médicos manejan equipos sofisticados que le generan indicadores. Así es. ¿Verdad? Estadística, inclusive, para poder investigar. Correcto. De acuerdo. Nosotros en Fundación tenemos un proyecto de socializar, si se quiere esa palabra, los conceptos estadísticos básicos, para que la gente entienda. Pero entonces, ¿qué hace el profesor hoy día en la escuela? El profesor es un facilitador. Con los textos, con lo que recibe la capacitación, ayuda a que el niño interprete. Por ejemplo, si tú calculas un porcentaje y lo calculaste, pero no sabes interpretarlo, no sabes aplicarlo, no pasó nada. Entonces el profesor... O sea, no hay gracia, no hay chiste ahí para el niñito. Correcto, porque que quiere aprender con alegría. Correcto, el profesor le dice, multiplique .10 de 100 igual 10. Y el niño dice, bueno, lo hice, pero ¿para qué le sirve? ¿Para qué me sirve? Pero claro, entonces, si el profesor con un ejemplo dice, vamos a comprar X cosa y hay un 10% de descuento, ¿cuánto nos ahorramos? Perfecto, el niño lo va a relacionar con su día a día. Listo. Es decir, no enseñarle número por número, sino la aplicación de eso. Qué sé yo, llega a la casa y le dice a la mamá, mamá, ¿cuánto compraste tú en papas? Te has utilizado el 20% del presupuesto, por ejemplo. Correcto. Y entonces fíjate, en la semántica que se utiliza en matemáticas, los niños tienen que entenderla y poderlas aplicar. Pues. No es cuestión de memorizar ecuación o triángulo. No, hay que saberlo aplicar. Y ese es el enfoque que se da en la capacitación, que los maestros que reciben, porque es importante, los niños reciben textos gratuitos, que para los padres representan, mi querido Washington, un ahorro entre 45 y 60 dólares. Si tú compras esos textos o parecidos en el mercado privado, está costando entre... ¿Y quién creyera que esos 40, 60 dólares es la diferencia entre el niño que va y el que no va a la escuela? Un padre de familia que tiene 2, 3 niños a la escuela, estamos hablando que casi más allá de la mitad del salario básico va a invertir ahí. El programa municipal Más Libro le suple esa necesidad, pero como decía, eso para los niños. Para los maestros se le entrega una guía didáctica, de tal manera que los maestros tengan esa herramienta que les ayude a comunicar más y mejor los conocimientos que los niños requieren. En cuanto a la aplicación, economista Valdivieso,
que usted puntualiza en el tema, por ejemplo, de matemáticas, la relación que se le hace al niño y la ventaja de conocer el porqué, el porcentaje de descuento, de aumento de cosas. ¿En qué medida también los editoriales se han preocupado de reflejar la realidad de nuestra sociedad? Porque recuerdo cuando le compraba los textos a mis hijos, muchos eran importados y venían con una realidad muy diferente, generalmente de España, ¿verdad? Que si bien hay una relación por el lenguaje, no tenía relación, por ejemplo, los dibujos con nuestra gente del campo, nuestra gente de la sierra. Excelente su inquietud, licenciado. Mire, el programa Más Libros Básicas nace en el 2005 y una de las exigencias que tenían que cumplir las editoriales era que tenían que ser textos sin rasgo de ninguna naturaleza. Textos escolares que reflejen la realidad del país, el entorno real. Usted coge un texto de Más Libros y usted está viviendo ahí lo que pasa en Guayaquil, lo que pasa en el país. ¿Ya? Son editoriales de prestigio internacional que trabajan en el Ecuador. Realmente los invito a que revisen los libros. De hecho, nosotros le hicimos llegar los libros en su momento al ministerio, porque son textos realmente de excelente calidad. Sí. En el tema, Miguel Ángel Valdivieso, sobre la lectura crítica, para que todos nuestros amigos oyentes tengan clarísimo, no tanto el mismo concepto, ¿no?, de que es saber lo que yo leo. Hay personas que leen y cuando uno le pregunta a uno, ¿qué leíste? No, la verdad que no sé ni qué fue lo que leí, no entendí nada. Más allá, la parte de la lectura crítica, ¿cómo un niño de 5, 6, 7 años ya debe introducirse? ¿Cómo se lo introduce en este programa a la lectura crítica? Bien, eso cae en el área del lenguaje y también en el área de estudios sociales. El niño cuando lee tiene que cuestionarse, ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿Cómo puedo entrar más en el tema que estoy leyendo? Si tú ves los libros, los invitan a través de ejercicio o a través de experimentos a que los niños, como tú decías antes, vivan lo que están haciendo. Hace 2 o 3 años atrás, no, 3 años atrás, 4 años atrás, tuvimos la suerte de contar con una excelente educadora que introdujo el concepto de habilidades del pensamiento, la doctora Margarita Amestoide Sánchez. Margarita fue una educadora que trabajó muchos años en el Tecnológico de Monterrey. Independientemente de la carrera que tú optabas para graduarte del Tecnológico, tenías que pasar por los 6 cursos de Margarita, habilidades del pensamiento. Logramos que Margarita escribiera 2 cursos, 2 libros, para los jóvenes bachillerato. Ah, también esto se aplica en el bachillerato. Correcto. Habilidades de pensamiento. Y los maestros que fueron capacitados directamente por Margarita recuerdan con mucho cariño, lamentablemente ella falleció, recuerdan con mucho cariño ese aprendizaje, porque esa técnica, habilidad de pensamiento, es de corte transversal, es decir, independientemente de la materia que estés estudiando, tú aplicas estas habilidades de entender, de autocriticarte, de preguntarte qué es lo que estoy leyendo, ¿ya? Para poder razonar, para poder preguntar. Entonces, es bonito encontrarte con joven que te hacen buenas preguntas, preguntas profundas, preguntas que te dicen, este joven está interesado en el tema, ¿no? Versus preguntas que no saben lo que están haciendo. Y lo mismo pasa cuando ya toman un diario, un editorial, una opinión de un personaje, otro personaje, pueden contrastar y finalmente evaluar pros, contras y sacar conclusiones propias. Diarios, las noticias, estamos escuchando la radio y estamos entendiendo lo que nos están comunicando. Ese es el cambio que hay que hacer que los niños, los jóvenes nuestros tengan. Ahora, esto comenzó por parte del municipio de Guayaquil en el 2005 y se lo proyectó en el 2006 a nivel nacional en el gobierno del doctor Alfredo Palacio, cuando también era ministro Raúl Vallejo en ese gobierno. Correcto. Que luego se quedó en el gobierno del economista Rafael Correa en el mismo cargo. Yo te pregunto, ¿se ha evaluado al momento los resultados? Porque ya estamos hablando de 6 años cumplidos hasta el 2011. Fundación Ecuador ha realizado 2 estudios a nivel nacional sobre la calidad de educación en el país.
La metodología que hemos utilizado se la llama la metodología PREAL. PREAL es un organismo internacional que ha establecido estándares de medición en la calidad, de tal manera que el estudio de Ecuador puede ser comparado con el estudio de Colombia, de Chile, de Perú. Medimos igual manera. En el segundo estudio, que lo realizamos en el 2009, una de las variables que muestra ahí es cobertura. Ecuador ha logrado significativos incrementos en lo que es cobertura. Es decir, más niños asisten a la escuela y completan los años de estudio. Y dices, ¿cómo así? En gran parte es por el programa Más Libro. ¿Por qué? Porque permitió... Me facilitó. Claro, fíjate que primero de básica, que era obligatorio, antes Más Libros, siendo obligatorio, la gente no iba porque no podía. Entonces tú tenías niños que estaban con edad diferente a la que deberían estar. Gracias a que Más Libro entrega los libros de primero de básica, los niños de esa edad ya asisten a las escuelas. Sí, ya, señor. Eso amplió. Correcto. Pero estos jóvenes que ya están pasando al colegio, sería si alguien comenzó en primer grado y aprendió a leer como debe leer, se aprendió a amar los números, se supone que cuando ya pasa al séptimo de básica debería ser más productivo en sus estudios. Ya, ¿se ha evaluado? El gobierno ha hecho las evaluaciones. Yo me imagino que dentro de poco deberían hacerlas públicas. Hay las pruebas, las pruebas seres. Determinar si hay avances. Claro que sí. Ahora, que sí. Yo en la mañana, muy temprano, espero que lo hayas escuchado, hemos tratado aquí el tema de los valores. ¿Por qué los países ricos son ricos y por qué los países pobres son pobres, no? Y uno de ellos es que no tenemos ética, que no hay la nobleza, no hay ciertas virtudes o ciertas actitudes positivas. Y dentro de la educación está bien el conocimiento, está bien la investigación, el deseo de superación, pero también debería estar también fundamentado en los valores. ¿Hay alguna iniciativa en este sentido? Y no solo en el aspecto municipal, Miguel Ángel, sino a nivel nacional en la educación. A ver, a nivel de Fundación Ecuador, una primicia que les voy a dar a ti y a todos los que escuchan, Forever, estamos desarrollando un modelo, un proyecto para poder ayudar a los jóvenes bachilleres a que puedan ofertar conocimientos que sabemos que no son de los mejores, porque tenemos un problema estructural en la educación ecuatoriana, pero que inyectarles un poquito más de valores. Antiguamente en los años 60, 50, 60, hasta 70 creo yo en el país, se daba clase de ética. Sí, así es. Ya no se da. Ética y cívica también. Correcto, ya no se da. Por los problemas que todos conocemos, problemas económicos, sociales, muchos hogares ecuatorianos se han destruido. Entonces los niños pueden tener excelentes libros, pueden tener excelentes maestros, pero faltan otros componentes. La educación hay que verla desde un punto de vista holístico. Entonces cuando tú estás en un hogar quebrado, por A o B razón, es difícil para ese niño. Quebrado moralmente. Correcto, es difícil para ese niño poder dedicarle con alma, vida y corazón a la educación. Entonces estamos desarrollando un programa, un modelito que oportunamente, oficialmente te lo haremos conocer. Qué interesante. Te digo que es tan necesario porque uno evalúa en esto del periodismo del día a día la opinión de alguien, la opinión de otra persona, y siempre se nota que no hay valores. Que cuando se hacen los análisis de las situaciones, más apuntamos al conflicto que al consenso, como que el conflicto fuera la solución. Es increíble, ¿no? Increíble. Nos desgastamos discutiendo muchas veces lo indiscutible. Lo indiscutible. Pero nos gusta discutir, en vez de buscar consenso y juntos trabajar para el bienestar de la sociedad. Y como que el otro fuera una persona tan despreciable que ni siquiera quiero escucharlo, ¿no? Sí. Entonces, estas cosas, más bien lo que no se dan cuenta estas personas, es que se van autodestruyendo y se van inclusive perdiendo ellos mismos respeto personal. Cuando el que sabe, por ejemplo, respetar la generosidad, la comprensión de los demás, el entusiasmo, la alegría, son los que realmente se forman bien desde la escuela, colegio, y son los mejores profesionales generalmente. Oye, años atrás hicimos un proyecto que le llamamos Escuelas Proactivas.
Y en ese modelo decíamos, capacitemos a los actores que directamente están involucrados en la educación de los niños. ¿Cuáles son esos actores? Directores, profesores, padres de familia, líderes comunitarios. Lo hicimos en 10 provincias, 10 escuelas de provincias de la costa y 10 escuelas de provincias de la sierra. Los resultados fueron excelentes, a tal punto que cuando le presentamos los resultados de ese estudio, de ese proyecto, al ministro de Educación de ese entonces, Roberto Pazley, nos felicitó y nos pidió que lo hiciéramos a nivel nacional. ¿Qué es lo que faltó ahí? El financiamiento. Claro. De llevar. Pero ahí, por ejemplo, le enseñábamos a los profesores, señores, escuchemos a los padres de familia, que pueden ser ignorantes, pero no podemos despreciarlo. O sea, ignorantes si es que se quiere calificar porque no tienen estudios. Correcto. Pero correcto. no son ignorantes, Así tú resulta. sabes. Entonces, el profesor, tienen tanta sabiduría. El profesor tiene que tener la humildad, de entender y de incorporar ese padre. Más bien, yo familia. diría, más que humildad, perdona la especie de acotación, Miguel Ángel, la sabiduría de aprovecharse el conocimiento de los demás, escuchándolos. Y lo mismo a los padres de familia, que muchas veces equivocadamente piensan que cumplen con la educación mandando al hijo a la escuela. No, pues. Claro, y es que también es parte de la cultura. Mucha gente cree que la humildad es yo aquí y allá ellos, ¿no? Claro. Como que ellos sí saben y yo no sé. Nada que ver. El rato que ellos se empoderen, ahí sí se aplica un término que a Carlos Alberto Vergara le gusta mucho, claro. el empoderamiento. Claro. Ellos van a decir, yo sí puedo aportar a la educación de mis hijos si es que me toman en cuenta. Y ahí el programa decía es cómo poder aportar a ese engrandecimiento de la educación. Como la madre de familia, fíjate, si le enseñamos, dedíquele unos minutos al día cuando su hijo regrese a la escuela, escúchelo. Aunque usted no pregúntele, entienda, aunque no quieran responder. No, es que muchas veces las criaturas van deseosos de que alguien le escuche. Pero a y no veces tienen. las criaturas no quieren hablar, ¿te has dado cuenta? Y la mamá tiene que saber cómo les pregunta y también se incorpora. Así es. Miguel Ángel, te agradezco haber estado con nosotros y te dejo con tu despedida si tienes que agregar algo más. Sí, muchas gracias. Recordarle a los maestros de las escuelas particulares populares que a partir de este lunes 27 de febrero comenzamos la capacitación para el año lectivo 2012-2013 del programa Más Libros Básica. Las sedes del norte es el Liceo Cristiano de Guayaquil y en el sur la Unidad Educativa Santa María de Los Ángeles. Es a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 12, con 2 fases. La de contenido de texto del 27 de febrero al 3 de marzo y la del proceso de evaluación del desempeño desde el día lunes 5 al sábado 10 de marzo. Muy bien, muchas gracias Miguel Ángel, y qué pena lo corto del tiempo, porque estos temas que habíamos estado de alguna forma profundizando es de interés de la ciudadanía y sobre todo para que el país realmente salga adelante. Y algún día hay que esperar que estos jóvenes que hoy día se están preparando en Guayaquil y en todo el Ecuador, con la iniciativa de Fundación Ecuador y el municipio de Guayaquil, lleguen con esos valores a ser políticos, a ser los líderes que este país necesita para salir de su desarrollo. Vamos al corte comercial.